Según la propia ley de indulto, es susceptible de indulto cualquiera que sea el delito cometido. Da igual. Cualquier delito contemplado en el ordenamiento jurídico penal español es susceptible de indulto. No hay ninguna excepción. Únicamente se prevén en la propia ley dos excepciones, pero más por las circunstancias personales del condenado que por la naturaleza ínsita del delito, porque solo se prevén dos excepciones que no son susceptibles de indulto. En primer lugar, cuando se trata de condenados, porque siempre hablamos de condenados en sentencia firme. Condenados que se encuentren ausentes de la acción de la justicia, es decir, que lo que conocemos como reos ausentes o fugados, y en segundo lugar que se trata de reincidentes, es decir, que aquellas personas que hayan cometido delitos más de una vez. En principio, estos segundos tampoco son susceptibles de indulto, pero la propia ley establece la excepción de la excepción. Como yo digo en derecho, siempre está la regla general, la excepción y luego la excepción de la excepción, que al final hay veces que se acaba convirtiendo en la regla general, ¿no? Bien, pues la excepción a este segundo supuesto es que se trate de reos que, aunque sean reincidentes, bien el Tribunal o el Consejo de Estado aprecien causas de justicia, de equidad o utilidad pública para conceder ese indulto. Eso en cuanto al ámbito de susceptibilidad de aplicación del indulto. En cuanto a la naturaleza, la naturaleza del mismo puede ser total o parcial. Total, si abarca toda la extensión de la pena o de las penas impuestas, o parcial, en que solo alcance a parte de alguna o algunas de las penas impuestas. Y también hablamos de indulto parcial cuando, aun abarcando a toda la extensión de la pena, solo sea de alguna de las impuestas, porque muchos delitos llevan aparejadas no solo la pena de prisión, que es lo que más nos puede llamar la atención, sino también la de inhabilitación, privación de patria potestad, etcétera, etcétera. Bien, pues en estos casos también hablamos de indulto parcial, cuando el indulto, aunque abarque la totalidad de la extensión de la pena, solo lo haga respecto de una de las penas impuestas, pero la otra se deje el cumplimiento, ya sea total o parcial. ¿Cuándo es total o parcial el indulto? ¿Por qué viene dado que sea total o parcial? Bien, siempre son causas de, como he dicho antes, justicia, equidad o utilidad pública. Pero para que sea total el indulto, esas causas de utilidad pública, de justicia o de equidad, tienen que ser apreciadas conjuntamente por el Tribunal Sentenciador y por el Consejo de Estado. En caso de que uno de los dos difiera, el indulto solo va a poder ser parcial. A diferencia de lo que veíamos antes para los condenados reincidentes, que podía ser ese informe favorable del Tribunal Sentenciador o del Consejo de Estado, de uno de los dos, no tienen por qué ser coincidentes, aunque puedan serlo. En el caso de indulto total, necesariamente han de confluir positivamente o en sentido positivo el informe tanto del Tribunal Sentenciador como del Consejo de Estado. En cuanto al procedimiento de tramitación del indulto, como antes decía, es muy sencillito, muy sencillito. Se inicia siempre por una petición dirigida al Ministerio de Gracia y Justicia, hoy en día al Ministerio de Justicia, que pueden formular tanto el propio condenado como sus familiares, como cualquier persona en su nombre, e incluso el Tribunal Sentenciador, el Tribunal Supremo o el fiscal que actúe en cualquiera de esos ámbitos puede pedir el indulto, si así lo considera necesario, para el condenado. Incluso el Gobierno, ¿no? El Gobierno, de oficio, de motu propio, aunque no haya petición, también puede acordar, como decía, y perdón la reiteración, de oficio la iniciación de ese expediente. Una vez iniciado el expediente, lo primero que se hace es remitirlo para que informe el Tribunal Sentenciador. A su vez, el Tribunal Sentenciador, antes de emitir su informe, ha de recabar otra serie de informes. ¿Cuáles son esos? En primer lugar, la ley, en la nomenclatura del siglo XIX, habla del jefe del centro del establecimiento donde el condenado esté cumpliendo condena en caso de que se trate pena privativa de libertad. Hoy en día, claro, evidentemente hablamos del director del centro penitenciario. Y en caso de que la pena o el condenado no esté cumpliendo pena privativa de libertad, la ley de indulto dice que el tribunal recabará informe sobre la conducta del penado al gobernador civil. Hoy en día, evidentemente, la remisión se entiende hecha al subdelegado del gobierno, que tiene que elaborar
un informe de conducta, dice la ley. Tampoco existen ya como tales esos informes de conducta, ¿eh? En realidad lo que se hace es un compendio sobre historial de detenciones, el historial policial, recabar los antecedentes penales, etcétera, etcétera. Una relación de las causas penales en las que pueda estar implicado el reo, etcétera, etcétera. Una vez que el tribunal tiene en su poder esos informes, pues a su vez elabora el suyo, apreciando esas causas, esa posible concurrencia de causas de equidad, de justicia o de utilidad pública, y se muestra favorable o no al indulto. Y una vez emitido ese informe, lo remite otra vez al Ministerio de Justicia. A su vez, el Ministerio de Justicia, una vez que recibe ese informe, manda otra vez todo el expediente a informe al Consejo de Estado. El Consejo de Estado, a su vez, emite también un informe en relación al indulto solicitado, y una vez devuelto el expediente al Ministerio de Justicia, es el Consejo de Ministros, siempre de una forma motivada, el que mediante decreto acuerda o conceder o denegar el indulto, como digo, siempre de una forma motivada. Y en caso de concesión del indulto, de que la resolución del Consejo de Ministros sea favorable al indulto, siempre ha de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Ese es el procedimiento. Y contra ese decreto, evidentemente, hombre, cabe la susceptibilidad, no cabe recurso en principio, pero sí puede ser impugnado, como todo acuerdo gubernativo, como todo acto administrativo que es susceptible de impugnación, en este caso, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Hasta el año 2015 las peticiones anuales de indultos eran ingentes. Superaban todos los años más de las 5.000. De hecho, el punto álgido es el año 2012, que se llegaron a formular 7.500 peticiones de indulto. Sin embargo, a partir de, como decía, el año 2015, eso se ha ido estabilizando, ha ido bajando, y de tal manera que a partir del año 2016 hasta hoy, hasta esta fecha del 2021, se ha venido estableciendo más o menos en un volumen anual de 3.300 peticiones de indulto. Han bajado, si nos remitimos al año 2012, pues eso, 4.200, ¿no? Han bajado de normal, vamos, en términos generales, unas 1.500, 1.700 peticiones menos de indulto al año. Pero también se aprecia que el tanto por ciento de resoluciones favorables a esas peticiones de indultos también se ha ido restringiendo de una forma notable, de tal manera que desde el año 2016 hasta la fecha de hoy se sitúa anualmente en un porcentaje anual de entre un 1 y un 2%, solo de las que se piden se resuelven favorablemente, así como en el año 2012 se situaba en torno al 6,5%, desde el año 2016 hasta la actualidad varía de unos años a otros. Hay unos años que es el 2016, me parece que fueron un 1,1%, un 1,3%, un 1,6%, entre el 1 y el 2%, nunca llega al 2% las que merecen una respuesta favorable por parte del Gobierno. Por tanto, sí que se puede sostener con esos datos estadísticos que la concesión favorable de un indulto o esa resolución favorable de la petición de indulto es realmente excepcional. En cuanto a la tipología de los delitos por los que se suelen conceder el indulto, curiosamente, también es cierto que son las que en mayor proporción se solicitan, son por delitos o contra la salud pública o contra la propiedad. Entre esas dos tipologías de delito, todos los años superan el 70% de los indultos concedidos o de los indultos resueltos favorablemente. Entre las dos, siempre superan el 70%. Unos años el porcentaje es mayor tratándose de delitos, dentro de ese 70% es mayor el de delitos contra la salud pública, y otros años es delitos contra la propiedad. Pero siempre son las dos categorías que merecen una respuesta más favorable desde la perspectiva de la concesión del indulto. En cambio, hay categorías en las que nunca se ha concedido. Los datos estadísticos que he estado revisando en el Ministerio de Justicia nunca se han revisado, precisamente, y quizá atendiendo a un criterio de política criminal, que son los delitos de violencia doméstica y de género. No se concede ninguno. No hay ninguna concesión, desde el año 2015 hasta el año 2021, no hay ninguna concesión por esa tipología de delitos. En atención al género del condenado o de la condenada, merece siempre, estadísticamente, una respuesta porcentualmente superior y en sentido favorable los indultos solicitados por mujeres que por hombres. Curiosamente, siempre las peticiones de indulto, al 90% anual,
son solicitadas por varones. Y solo el 10% por mujeres. Hombre, es lógico, ¿no? La población delincuencial habitualmente es de género masculino. Bien, pues si cogemos los datos totales de los indultos concedidos, sí es verdad que el 60% corresponden a varones y el 40% a mujeres, en términos generales, haciendo una extrapolación de unos cuantos años a esta parte. Pero claro, es que el 10%, solo el 10% de las peticiones son formuladas por mujeres. Bueno, pues ese 10% acarrea un 40% de los indultos favorablemente concedidos. ¿Por qué? Pues como apunta el propio Ministerio de Justicia, posiblemente por la menor gravedad de los delitos por los que resultan condenadas las mujeres.